un asesino que viajaba por todo Estados Unidos. Su nota de su incluyó 11 cráneos y un pentagrama pintado con su propia sangre. Israel Kiss nació el 7 de enero de 1978 en Richmond, Utah, como el segundo de 10 hermanos, dentro de una familia profundamente religiosa y aislada. Sus padres, Heidi y John Jeffrey Kiss, rechazaban la influencia de la sociedad moderna, prohibiendo la televisión, la radio y cualquier forma de entretenimiento que consideraran corrupta. La familia vivía en la pobreza, mudándose constantemente a zonas rurales, lo que les permitía mantener su desconexión del mundo exterior y alimentar sus creencias extremistas. Finalmente, los Kiss se asentaron cerca de Colville, Washington, donde comenzaron a asistir a una iglesia fundamentalista vinculada a grupos ideológicos supremacistas blancos. En este entorno religioso, se enfatizaba la obediencia estricta y se promovían creencias rígidas que reforzaban el pensamiento extremista de Israel. Todo era blanco o negro, puro o corrupto. En su adolescencia, Kiss empezó a robar en las casas de los vecinos y cazadores cercanos, pero más que por necesidad, lo hacía por la sensación de poder y control que le provocaba invadir espacios ajenos. Este comportamiento delictivo temprano es una característica común en lo que los criminólogos identifican como un escalamiento criminal, una progresión gradual hacia los delitos más graves. El aislamiento, la exposición a ideologías extremistas y la falta de vínculos afectivos moldearon a Israel Kiss en un individuo desconectado emocionalmente y con un creciente deseo de ejercer poder sobre otros, rasgos que se convertirían en pilares de su modus operandi. Sin otra salida a su futuro, a los 20 años Kiss decidió alistarse en el ejército y servir en Fort Lewis, Fort Capote y Egipto, hasta que en el año 2001 se retiró con honores y varias condecoraciones. Sus compañeros de batallón lo describieron como un hombre tranquilo y callado, pero también inestable. Cuando llegaba el fin de semana, se perdía en el alcohol y escuchaba música fascista. Fue durante esta época cuando también rechazó la religión y se proclamó ateo, pese a su educación. El hombre de la doble vida. Israel Kiss llevaba una vida que en apariencia era tan ordinaria como la de cualquier otro hombre. Era un ebanista respetado que dirigía su propio negocio y que viajaba por todo Estados Unidos por temas de su trabajo. Un padre atento que parecía disfrutar de su tiempo con su hija y un vecino tranquilo que no daba motivos para sospechar. Su comportamiento público proyectaba la imagen de alguien trabajador y discreto, alejado de cualquier señal de peligro. Pero detrás de esa máscara se ocultaba un hombre completamente distinto, uno que había perfeccionado el arte del engaño y la manipulación. Kiss se movía con una facilidad inquietante entre dos mundos, uno de rutinas familiares y otro de violencia cuidadosamente planificada. Su habilidad para separar estas facetas de su vida era el resultado de años practicados de autocontrol, un rasgo muy común en individuos que buscan evitar sospechas mientras cometen actos atroces. Una de las características más singulares de Kiss era su costumbre de enterrar kits de asesinato, que dejaba en lugares estratégicos por todo Estados Unidos. Estos paquetes, cuidadosamente preparados, contenían armas, herramientas, cinta adhesiva, desinfectantes y dinero en efectivo, asegurando que tuviera todo lo necesario para cometer un crimen sin depender de los recursos locales. Estos kits podían permanecer ocultos durante meses o incluso años. La elección de las víctimas y la ausencia de un patrón. Kiss rompió con una serie de reglas no escritas de los asesinos en serie. No tenía un tipo específico de víctima. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, cualquiera podía ser su objetivo. Lo único constante era que evitaba atacar cerca de su lugar de residencia o trabajo. Además, le fascinaba cometer sus actos en lugares rurales, asegurándose de no atraer la atención. Elegía a sus víctimas al azar, basándose más en la oportunidad de la situación y condiciones que en el perfil.
Esto lo hacía prácticamente imposible de rastrear mediante métodos tradicionales, ya que no existía un patrón en sus crímenes. Después, trazaba las mejores rutas de escape, señalaba los puntos donde se desharía de las armas utilizadas. A veces las enterraba para reutilizarlas en otros asesinatos o de los restos de sus víctimas una vez descuartizadas. Con el croquis ya listo, Keyes emprendía rumbo a su destino, siempre buscando zonas remotas o más aisladas. Si buscaba a su víctima en una zona abierta, lo hacía en parques, campings, zonas de navegación o caminos apartados para poder cometer el rapto. Pero si elegía una casa, se decidía por aquellas que estuvieran a las afueras, con garaje anexo, sin coches aparcados y sin la presencia de niños o perros. Una vez cometidos los crímenes, el ebanista seguía punto por punto su planificación. Regresaba a Alaska y seguía con atención las noticias. El caso clave: Samantha Koenig y el matrimonio Currier. Eran las 8 de la noche del 2 de febrero del 2012 y Samantha, de 18 años, se disponía a colocar los últimos artículos del establecimiento que trabajaba cuando entró el último cliente. El desconocido se dirigió al mostrador, la amenazó con una pistola y la instó a salir y a subirse a su coche. De allí, la condujo hasta una casa abandonada, próxima al establecimiento, donde la maniató y violó durante horas. Finalmente, la asesinó. Dejó su cuerpo en dicho lugar y, tras llevarse su celular y tarjetas de crédito, abandonó la ciudad 2 semanas para no levantar sospechas. Para desviar sospechas, Keyes dejó el cuerpo de Samantha en un cobertizo congelado y se fue de vacaciones con su familia, mostrando una frialdad inimaginable. A su regreso, volvió a la casa e ideó un nuevo plan: pedir un rescate a la familia de Samantha. Tomó fotografías del cuerpo de Samantha, manipulándolas, cosiendo los párpados y poniéndola en una cierta posición para que pareciera viva. La fotografió con el periódico de aquel día y pidió $30,000, una cantidad que entregaron con éxito. Sin embargo, no contento con eso, y mientras dejaba parte del cuerpo de la joven en el lago congelado de Matanuska, fue sacando dinero de la tarjeta de crédito de la víctima. Aquello fue su ruina. Una de las cámaras del cajero automático captó su imagen y le puso en las fichas de los más buscados. El matrimonio Currier, una tragedia sin conexiones. Era el 2 de junio de 2011 y Keyes acababa de aterrizar en Chicago. Alquiló un coche, condujo 1,600 kilómetros aproximadamente hasta llegar a Essex, en Vermont, y seleccionó una de las casas más lejanas de la zona, las de los Currier. Tras cortar la línea de teléfono y asaltar la vivienda, redujo a Bill y a Lauren, los maniató y los llevó a una casa abandonada. Una vez allí, violó a la mujer, ejecutó de un tiro al hombre y se deshizo de los cuerpos de tal forma que jamás fueron encontrados. El asesinato de los Currier fue probado exclusivamente gracias a la confesión de su responsable, porque los investigadores nunca hallaron evidencia alguna del ataque posterior al homicidio. La captura de Israel Keyes. El 13 de marzo, una patrulla policial dio el alto a Keyes por exceso de velocidad en Lufkin, Texas, y al inspeccionar su vehículo encontraron algunos objetos extraños: mapas, máscaras, billetes enrollados, el celular y la tarjeta de crédito de una mujer. Tras revisar los datos de la tarjeta, los agentes se percataron de la identidad de su dueño correspondía a la de una joven secuestrada un mes antes. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento confirmaron que Samantha no se marchó sola, sino que fue amenazada. Una vez en comisaría y después de corroborar que Keyes era la misma persona que el hombre que extrajo el dinero de la cuenta de Samantha, se procedió a su respectivo interrogatorio.
donde confesaría más hechos atroces, uno de ellos el matrimonio Currier. Captura y confesiones. El acusado del secuestro de la joven mostró tal grado de serenidad y manipulación que trató de manejar la charla con los detectives poniéndoles 3 condiciones para llevarla a cabo. 1. Un café del Starbucks. 2. Unos chocolates. Y 3. Un puro. Cada petición fue acompañada de una confesión de asesinato, calculada, fría y sin una pizca de remordimientos. Hora tras hora, Kiss dio detalles de cómo localizar el cuerpo de Samantha, del que se deshizo cavando agujeros en el lago congelado de Matanuska. En una de dichas localizaciones recuperaron una de las manos de la joven. También contó cómo matrimonio Currier y a 9 personas más, hasta un total de 11 víctimas. Israel explicó que durante 14 años desarrolló una doble personalidad. La más amable correspondía a un respetado hombre de familia y la criminal a la de una persona diabólica perversa. Otro de los temas que salieron a relucir durante el interrogatorio fue Ted Bundy. Durante la década que ejerció como asesino, Kiss perfeccionó su técnica gracias al estudio de este famoso serial killer, del que copió técnicas e ideas para proceder en cada crimen. Según el ebanista, ningún criminal había modelado tanto sus acciones. Bundy siempre fue un modelo a seguir para Kiss. Una vez terminadas las preguntas del detenido, el FBI pudo reconstruir una cronología de sus actividades hasta perfilar un total de 35 viajes desde 2004 a 2012. Muerte de Kiss. Todo se truncó cuando el 2 de diciembre de 2012 encontraron a Israel Kiss muerto en su celda en la cárcel de Anchorage. Se había cortado las muñecas y se había ahorcado en la sábana de la cama. Bajo su cuerpo inerte dejó una carta de 4 páginas, escrita con tinta, pero también con su propio líquido vital. En la larga nota de adiós, no pidió perdón por sus aberrantes actos o incluyó más pistas sobre otras víctimas. Simplemente se limitó a hacer una especie de oda al asesinato completo de metáforas y frases inconexas que el FBI todavía no ha conseguido descifrar. ¿A dónde irás, pequeño gusano inteligente, si desangras a tu anfitrión? Escribía esto Israel en su carta póstuma. ¿Acaso con eso hace referencia a una doble personalidad que le decía qué hacer, o a un ser o cosa que lo obligaba a cometer sus atrocidades? Yo pienso que simplemente era su última forma de decorar su excéntrico y tenebroso personaje.